Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 227 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Ustedes saben bien cómo aquí nosotros tratamos de poner el acento en una cuestión sumamente importante, que está bien investigada, pero que no termina de conquistar los favores de la opinión pública, no porque haya algo en contrario de ninguna manera, sino porque no hay suficiente conocimiento e información acerca de ello. Y es la relación entre el desarrollo económico y social, y limitémonos a la Argentina, y la preservación ambiental, con sus preocupaciones como el cambio climático y tantas otras que conocemos. La actitud general es suponer que hay un conflicto entre preservación del ambiente y crecimiento de la economía, o funcionamiento de la economía de base industrial, en definitiva. Pero a medida que se profundiza y que los expertos, los técnicos profundizan en esto, más se ve que no hay tal cosa. Y en gran medida no la hay, porque el hombre pertenece a la naturaleza también. Entonces, su contradicción con ella es relativa. El daño que le inflige en realidad son daños que sufre él mismo. No hay una necesidad de tal conflicto. Y de hecho, el territorio argentino es un territorio que, con relación al problema del cambio climático, ofrece características favorables. Entre otras cosas, porque captura carbono. Ya vamos a volver sobre este concepto. Lo que emite está entre los niveles más bajos del mundo. Todo esto nos hace ver que estamos en situación de enfrentar con éxito este desafío que tiene todo el mundo y también de expresar de una manera científica, pongamos, ¿no?, esta experiencia argentina. Yo me quedé sumamente satisfecho, sumamente contento, puedo decir, con un libro que hemos anunciado otras veces en este programa, un libro editado por la Academia Nacional de Ingeniería y por el Centro Argentino de Ingenieros. El título es bien técnico: Marco Estratégico para la Transición Energética en la Argentina. Pero refleja muy bien el contenido. Y vamos a hablar de sus contenidos y de las propuestas que ofrece con Manuel Solané, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, que también otras veces nos ha adelantado lo que vamos a hablar hoy. De modo que, Manuel, bienvenido una vez más a Valores del Campo y mis felicitaciones también otra vez por la publicación de este libro. Muy agradecido por la invitación, por la oportunidad de exponer sobre este tema tan importante y reconocer también tu tarea en esto y tu tarea de difusión. El libro está en el sitio web de nuestra academia,
al alcance de cualquiera. Y queremos darle la mayor difusión posible, porque creemos que estamos frente a una nueva acción de gobierno, que incluso ha mostrado cierto escepticismo sobre la cuestión. Los ingenieros creemos nosotros la virtud de buscar el equilibrio de las cosas. Somos, por otro lado, agentes del crecimiento, del desarrollo, de la inversión, de la ejecución de cosas nuevas. De manera que no nos conformaríamos con esas visiones extremas de no hacer nada para no tener un efecto de contaminación o impacto ambiental negativo. Nosotros creemos que hay que buscar los equilibrios. Y bueno, este es un tema importante. Hay sectores claves en esta cuestión, uno de ellos es el sector energético. La transición energética en un proceso de desarrollo como el que estamos encarando es importantísima. Se puede hacer por varios caminos y de esos varios caminos tienen impactos diferentes. Lo que nosotros hablamos siempre es que hay que optimizar. No limitar in extremis, sino buscar la forma de que el impacto ambiental sea el mínimo posible. Como bien indicaste recién, Argentina tiene una capacidad de absorber, de secuestrar, como se dice en el idioma técnico, del anhídrido carbónico que emiten otros sectores de actividad, la industria, la construcción, etc. Y eso deriva del inmenso potencial agrícola o natural que tenemos en Argentina para crear la capacidad de la naturaleza de capturar la huella de carbono, el anhídrido carbónico. Y el balance es realmente positivo. Y creo que es un tema muy particular que el gobierno debería desarrollar, y era una conciencia agrícola en este sentido. Desde el punto de vista de los ingenieros, lo que nosotros debemos hacer es en cada área de actividad donde actuamos, en la construcción, la industria, dentro de las industrias, la industria energética, que es muy importante, el transporte, buscar las formas que optimicen la economía de los sistemas, la economía de los logros, de las inversiones, con el menor impacto ambiental. Y de eso se trata el libro. Creo que de ahí surgen estrategias y recomendaciones y sería muy bueno que el gobierno las escuche, sobre todo en áreas como el transporte y la energía, dos áreas particularmente sensibles por su impacto ambiental, por la importancia que tiene en la actividad económica y desde nuestro punto de vista por el papel de los ingenieros en esas dos actividades. Es notable en el libro cómo se destaca que los instrumentos para proceder a esta política están bajo el título de sistemas basados en la naturaleza. Esto me parece sumamente interesante porque tiene que ver con esto que hablábamos al principio, de que no hay un conflicto necesario entre la actividad humana y la naturaleza. Y ahora, con estas investigaciones, se ve que las fuerzas de la naturaleza, trabajadas de una manera más razonable, son la solución. Estos sistemas basados en la naturaleza son las nuevas fuentes de energía, los nuevos instrumentos para generar la energía que necesita una sociedad en crecimiento, en desarrollo o en estabilidad por lo menos, pero nunca en retroceso. ¿Qué es cuáles serían estos sistemas basados en la naturaleza? Si tenemos que darles nombre propio a cada uno de ellos. Desde el punto de vista de la generación energética, de eso estamos hablando, tenemos que la naturaleza nos brinda la oportunidad de aprovecharla con sistemas que no son contaminantes, o son mínimamente contaminantes. Hablamos de la energía eólica y la solar, por ejemplo. Podemos hablar también de la energía hidráulica, que proviene de un fenómeno natural que es la diferencia de nivel generables para turbinarlas y producir de esa manera energía. Así que de las tres áreas, desde el punto de vista de la producción energética, son las áreas que hay que trabajar, buscando en general la economía del sistema. Y después viene el plan natural, el plan de buscar cuáles son los elementos de la naturaleza que producen ese impacto de secuestro, de consumo, de
de absorción del anhídrido carbónico y programar el desarrollo de esos elementos orgánicamente. Son detalles que a veces son muy sutiles, pero que hay que ponerlos, investigar sobre ellos y ponerlos. El Ahora, tema, las alternativas estas, las energías alternativas, que en definitiva es esto, eh, en Argentina se están desarrollando bastante promisoriamente, pero desde una perspectiva ingeniería, institucional de la ingeniería, eh, cómo se ve la competencia con las fuentes fósiles, el petróleo y sus derivados? Eh, cómo va esta carrera entre los sistemas basados en la naturaleza y los combustibles de origen fósil? hace algunos años había una distancia notable entre el costo de producir consumiendo combustibles fósiles y las energías alternativas que estamos hablando. Ahora esto se ha ido disminuyendo. Ha sido notable la reducción de los costos de la energía eólica y solar por el avance de la tecnología aplicable a esos sistemas. De manera que las relaciones que hace un tiempo implicaban un fuerte sacrificio económico para elegir energías renovables ya no lo son tanto. No hablo de la energía nuclear, donde también se está dando ese fenómeno. La energía nuclear es una energía muy recomendable en todo este proceso que estamos hablando. Todavía está distanciada de las otras energías por un costo muy alto. Pero la evolución, que estamos hablando de eso en el tiempo, las tendencias, que es lo que interesa, muestran claramente que estas energías van reduciendo su distancia sobre las energías más económicas, sobre todo en países que las tenemos, esas energías económicas. Argentina exporta hidrocarburos, es una gran productora de gas, con la aparición del gas de esquistos, del gas de shale, de Vaca Muerta, para hacerlo más concreto. Argentina está en condiciones de ofrecer gas al mundo y de consumirlo. Esto hay que tenerlo en cuenta también, porque a lo mejor en un país que no tiene esa característica y que tiene que importar gas, transportarlo a grandes distancias, las tendencias y las distancias con las energías no contaminantes se reducen mucho más rápidamente, pero nosotros tenemos que ir cautamente. El gas, porque no todos los hidrocarburos son iguales, están los hidrocarburos líquidos y pesados y el gas natural. El gas natural es una etapa intermedia cuando uno tiene un proceso de transición energética. En nuestro libro lo destacamos. Es un segmento de la evolución futura que hay que contemplarlo. Que tenemos por delante todavía la sustitución de combustibles contaminantes por el gas. Y esto en el mundo es más importante. Lo que la gente no sabe, y en nuestro libro lo destacamos, que cuando uno mira el mundo, todavía el rol del carbón en la producción de energía es muy importante. Y el carbón y los combustibles pesados, el fuel oil y el gasoil. De manera que en el mundo este proceso de sustitución en una etapa de transición del carbón y del petróleo por el gas natural, y para el mundo tiene que ser el gas natural licuado para poder transportarse. Es un proceso que a la Argentina le interesa mucho, para poder sacar los excedentes de gas que tenemos en nuestro subsuelo, Vaca Muerta y otros yacimientos de shell, y aprovechar ese recurso en una etapa de transición en el mundo que puede durar varios años. Lo peor que podemos decidir ahora es dejarlo en el subsuelo y no usarlo, porque esa ventana, esa transición, el mundo la va a ir desarrollando y va a encontrar la forma de sustituir los hidrocarburos en la producción energética. Es muy interesante cómo el gas natural se está manifestando como el combustible, la fuente de energía de transición por antonomasia. Pero el petróleo mismo, creo que en muchas circunstancias políticas también están actuando para que permanezca más tiempo en el escenario de lo que se puede calcular. Te digo porque, por ejemplo, el precio del petróleo en un cuadro de evolución de las energías alternativas y del auge del gas como expresión de
de continuidad, o mejor dicho, de perfeccionamiento. La vigencia del petróleo desde el punto de vista político sigue presente. El gran productor que es Rusia ya no tiene, por la guerra en Ucrania, su mercado europeo, pero parece haberlo reemplazado con creces con el Oriente Asiático, con la India, con China. Todo eso le da una permanencia, creo, al uso del petróleo. Extiende en el tiempo el uso del petróleo, es cierto lo que vos dices. Pero de todas maneras las tendencias van a ser determinantes en el futuro y van a ser tal como las suponemos. Reemplazo gradual de los combustibles fósiles líquidos y sólidos, carbón y petróleo, en una primera etapa por los combustibles gaseosos. Y a partir de allí por las energías alternativas no contaminantes. Donde hay una gran discusión sobre el rol que va a tocar la energía nuclear. Y uno la ve como una energía de futuro, que las fuentes de energía son prácticamente inagotables. Ahora, yo creo que las alternativas, sean cuales fueren, necesariamente se van a imponer, dependen también de muchas circunstancias, las políticas, como decíamos recién, y los costos también. Es bueno tener un abanico de posibilidades, pero creo que todavía no podemos ver con claridad qué habrá después de esta transición en la que sí el protagonista es el gas. Bueno, el futuro siempre es algo impredecible y uno lo proyecta teniendo las condiciones del pasado y del presente, no puede equivocarse. Nadie suponía que la invasión de Ucrania iba a ser determinante para que se cortara el suministro de gas y petróleo de Rusia a Europa. Eso ocurrió y ha significado un cambio notable también en el esquema de movimiento de los combustibles en el mundo, en la energía misma. Sí, pero por ahora la prognosis que uno hace es la que hablamos recién. Hay un periodo determinado de años, no sé cuántos serán, pero donde el gas va a ir reemplazando paulatinamente a los combustibles sólidos, hidrocarburíferos o líquidos. Ese espacio lo tenemos muy definido y yo creo que es lo que justifica la intensificación de la explotación de vaca muerta. Es decir, vaca muerta significa mucho para la economía argentina. Muchísimo. La tenemos a la mano. Vaca muerta implica una tecnología ya conocida en el mundo, muy desarrollada. El gas de esquistos, el gas de shale, está obteniendo a precios internacionales en la Argentina y esto es una enorme ventaja para nosotros. Los críticos de la explotación petrolera, que por supuesto abundan, sostienen que el sistema de vaca muerta, el fracking, la búsqueda del petróleo con procedimientos que se consideran muy invasivos del medio natural, eh, serían negativos por eso. ¿Qué hay que pensar del sistema de llegar a los esquistos bituminosos, como se decía antes, con esa expresión tan ajena a los oídos de hoy, ¿no? Mira, nosotros hemos hecho en la academia un análisis justamente de las cuestiones ambientales aplicadas al shale gas y al shale oil, y son todas muy subsanables, no hay mucha exageración. Por ejemplo, la contaminación de las napas freáticas que obtiene el agua, eso es una ilusión, no existe esa posibilidad. Por la diferencia en la profundidad de las napas con los gases, con los esquistos bituminosos. El tema de los movimientos sísmicos que produce las descargas hidráulicas a altísima presión, tampoco no son perceptibles, no hay. O sea, hay una muy correcta compatibilidad entre la extracción de gas y petróleo de esquistos con el ambiente. No va a ser un problema. El tema de la explotación del petróleo, en este caso de Vaca Muerta y con este procedimiento, ¿es el mismo para la explotación del gas? Básicamente sí. Ajá. El tema es generar presión para la ruptura de las rocas donde está el Sí. líquido o el gas y su extracción
a partir de la incorporación de arenas para que las fisuras se mantengan abiertas. Es el mismo sistema, sale gas o petróleo. Claro. Y puede entonces, con los procedimientos actuales, puede decirse que no hay un peligro grave, inminente por esta actividad respecto de lo ambiental. Siempre que se cumplan las reglas y los estándares que se deben aplicar. Por supuesto que si no lo es, un derrame de petróleo, por ejemplo, un escape de gas, puede provocar impactos sobre el ambiente y severos, pero eso ocurre también con la explotación tradicional, Desde ocurre con luego. todos los sistemas. Además, me parece que aquí se aplican en un volumen más importante aquella máxima que hace tiempo tiene vigencia para las industrias comunes, según la cual hoy en día no hay industrias contaminantes. Lo que puede haber son empresarios contaminadores, que son aquellos que no utilizan los mecanismos de preservación ambiental que están a su mano. Correcto, absolutamente correcto. Hay todavía algunas industrias obsoletas, pero que siguen produciendo. Por ejemplo, en el área celulósica todavía hay plantas antiguas con efectos ambientales. En el área de la curtiembre es otro caso que en la Argentina ha sido muy común. Eso es, sí. Las normas ambientales aplicables incluso a ese tipo de empresas haría que, como vos dices, el que no las cumple contamina, el que las cumple no contamina. Cuando uno dice no contamina, quiere decir que la contaminación está por debajo de los estándares aceptables para preservar la salud. Eso es muy importante. ¿Vos crees que hay una conciencia ciudadana en este tema secundario, si querés, el tipo de contaminación que primero apareció, el emanado de los residuos de las ciudades, los residuos industriales, lo que ha dado lugar a las primeras manifestaciones de legislación ambiental, no la del cambio climático, que me parece que ya inaugura otra época. Cuando pasa al primer plano de los temas ambientales, la seguridad alimentaria y la seguridad energética, que es la etapa en la que estamos ahora. Pero la anterior, aquella para la cual vale este dicho de que no hay industrias contaminantes, sino industriales contaminadores, ¿te parece que en la sociedad ha habido una reacción suficiente? Ocuparse, por ejemplo, de los residuos sólidos. Todavía tenemos eh, como progreso más importante alcanzado los rellenos sanitarios, principalmente los del SEAMSE, alrededor de la ciudad de Buenos Aires y de la... Hay muchos deberes que hacer todavía, eh, sobre todo en la evacuación de los efluentes domiciliarios o industriales. No hay más que ver el riachuelo. Recién ahora está haciendo una obra importante para sacar esos efluentes a través de una planta de depuración y tirarlos al río de la Plata ya depurados. La Argentina es un país que por tener un río tan grande como el río de la Plata, ha usado y el río Paraná, el sistema de evacuar los efluentes sin tratamiento. Esto todavía existe intensamente, lo mismo que la contaminación atmosférica local, la emanación de gases, y también le tenemos la contaminación sonora en las grandes ciudades. De ese tipo de contaminación no estamos hablando del calentamiento global, que es un fenómeno mucho más amplio y abarca el total de nuestro planeta. Las contaminaciones locales, atmosféricas, líquidas o sólidas en el suelo, la evacuación de residuos industriales o domiciliarios, sigue siendo un problema. Argentina ha tenido algunos avances notables en materia de evacuación de residuos, pero todavía hay basurales importantes cerca de grandes ciudades. eh. Sí, Hay muchos en ese sentido, yo te lo debo decir otras veces, que la ciudad de Buenos Aires tiene una cantidad de privilegios, porque por un lado es una metrópolis de tipo moderno, generadora de mucha contaminación, pero que la población no termina de registrarla, no tanto por las intervenciones técnicas, sino porque tiene este enorme río en su costa,
porque el sistema de vientos también despeja la atmósfera local, y incluso volviendo al tema del río, la disponibilidad de agua. Por supuesto que hay algunos lugares a los que el agua no ha llegado, los sistemas hasta de cloacas no funcionan, no existen, pero eh, tiene, eh, tiene toda esta región una cantidad de privilegios sobre otros lugares del mundo, nacidos de la naturaleza, no de la acción del hombre. Y bueno, es exactamente como vos dices. El tema atmosférico, por ejemplo, Buenos Sí. Aires no se llama Buenos Aires por eso, sino por la Santa María de los Buenos Aires, que era la que movía los navíos con su viento. Pero Buenos Aires no tiene una contaminación atmosférica importante, por eso mismo que vos dices. Si uno va a Santiago de Chile, es una ciudad más chica que Buenos Aires, pero muy contaminada por gases que no tienen posibilidad de salir porque no hay vientos. Lo mismo pasa con el agua. La Argentina es uno de los pocos países donde hay grandes ciudades. La mitad de la población urbana de la Argentina evacúa sus efluentes cloacales sin tratamiento. El río Paraná trae las aguas de Corrientes, Resistencia, Santa Fe, Rosario, prácticamente sin tratamiento. Ahora, es tal el caudal y el efecto biológico del aire, de la naturaleza. Nosotros captamos el agua nada más que a 2000 metros de la costa, frente a la costanera, y le damos un tratamiento para eliminar la turbidez, o sea, la solución coroidal de las arcillas, un poco de cloro y ahí la tomamos. La gente no sabe que estamos tomando nosotros el agua que sale de las cloacas de Rosario, de Santa Fe, pero es así. Pero eso, digamos, uno no tiene que asustar a la gente con esto, si no, no viviríamos, no tenemos salud. El proceso de la naturaleza sobre Sí, y las aguas. quizás eso ha acostumbrado a la población a no darse cuenta de lo complejo que es satisfacer esas necesidades básicas para una sociedad. Exacto, exacto. Bueno, el tema del agua es notable. Estamos mal acostumbrados. El consumo per cápita de agua en Buenos Aires es el más alto del mundo. Estamos por arriba de los 370 litros por habitante día. Y eso ocurre porque es muy barato. Tenemos agua dulce, o sea, no salada, frente a nuestras costas, y potable, con muy poco tratamiento. Ahora, como tomamos mucha agua, hay mucho efluente también. No es que la tomemos, es el agua que usa el hombre es para lavarse, para limpiar la vereda con agua potable, por ejemplo, como ocurre en nuestra ciudad. Ese es un tema que recién ahora se está tomando conciencia. Por supuesto que cuando las aguas eh, se evacúan a través de una vía fluvial de muy poco caudal, como es el río Matanza o el riachuelo, ahí sí se nota. Después En cuando ese, esos ríos en se ese botan el sentido río, también, a propósito del Matanzas Riachuelo, yo no sé, honestamente no sé cuál es el desarrollo, cuál es el punto en que se encuentra esa obra de un canal subterráneo aliviador de los efluentes al riachuelo, de los arroyos procedentes de la ciudad de Buenos Aires principalmente, y que desagota tras pasar por una planta de tratamiento unos cuantos kilómetros adentro del Río de la Plata. Y lo digo también con cierto sentido de culpa, porque es una de esas obras importantísimas para la salud ecológica de la población, de la que es muy poco lo que se habla. bueno, hay tres segmentos ahora. El tubo, digamos, que evacúa las aguas que va recibiendo a lo largo de la costa Sí, eh, derecha, de izquierda del río Riachuelo, Matanza del Riachuelo, la planta de tratamiento en Berazategui, y después el tubo el ducto que manda esas aguas al río de la Plata. Los dos primeros segmentos, o sea, la parte tubular de la obra está terminada en ambos lados. La planta de tratamiento es la que se ha demorado más.
Eso es lo que está faltando terminar. Ajá. Pero Sin esa obra ha duda, sido necesaria porque la gente sobre todo las industrias y las fábricas, no dan el tratamiento que se les exige. Si no hubiera sido imposible que evacuaran el riachuelo como lo están haciendo siempre. bueno, esto viene a ilustrar también algo de esto de la conciencia o falta de conciencia pública, porque esta obra en algunos lugares del mundo estaría siendo esperada con los brazos abiertos, se estaría con nervios profundos por ver cuándo se inaugura, y en efecto, cuando se inaugura acá, va a tener consecuencias muy interesantes, pero no hay conciencia de eso. Y quizás porque el problema no se siente con la agudeza que tienen otras ciudades carentes de esas ventajas que tiene Buenos Aires, de las que hablaba bien recién. Es la ventaja que estamos hablando recién. Madrid es una ciudad, por ejemplo, que toma el agua servida y la purifica y vuelve a hacer el ciclo. Bueno, Entonces, están muy interesados en que eso suceda. Acá no, la gente, es más, el sistema de tarificación que tiene la mayor parte del conurbano y la ciudad de Buenos Aires es un sistema básicamente de calidad libre. Uno paga por la superficie que tiene y la calidad de la casa, la zona, pero si consume un litro más o 10 o 100 litros más, no paga más. Es decir, que en el margen la sí. canilla es libre. Y eso genera un comportamiento de abuso. Manuel, estas ventajas que la geografía ha dado a la zona bonaerense, en el resto del país mm, debemos considerar que también de una forma u otra existe, porque la captura de carbono, que hablábamos al principio de este programa, es consecuencia de la capacidad de nuestra agricultura y de nuestra silvicultura de hacer ese intercambio con la naturaleza, de eliminar, por decir así, porque transformarlo, es capturarlo, darle otro destino al dióxido de carbono. Eh, y después tenemos también otros casos como los glaciares, que son un punto de discusión permanente en materia de política ambiental. ¿Cómo ves en general la situación del país esta perspectiva ambiental? Que por otra parte quiero recordar, concierne tanto a la producción agrobiológica industrial de la Argentina. Por eso no nos vamos nosotros del tema valores del campo al conversar de estos temas. En realidad se identifican. Por ¿Y supuesto cómo? que esto Sí, sí, concierne a quienes están relacionados con la producción agrícola, también la producción ganadera, obviamente, y la silvicultura, como bien decías. Por supuesto que no está uniformemente distribuida esta capacidad de capturar el dióxido de carbono. Es más importante en las zonas verdes. Lo que debiera intensificarse, de hacerse más eficiente, es la comunicación sobre cuáles son los caminos dentro de la agricultura, los tratamientos para optimizar la captura. Yo creo que los productores agropecuarios, algunos conocen este tema, otros, la mayor parte no tienen la menor idea y se atienen a lo que es tradicional, que es la búsqueda del mayor rendimiento, la mayor eficiencia desde el punto de vista del productor agrícola. Acá hay un tema que es importante que los gobiernos desarrollen, que es la comunicación, la búsqueda de formas de producir que no impidan o que no afecten la rentabilidad sensiblemente, pero que optimicen su impacto como elemento de beneficio para la naturaleza, para la contaminación, en este caso no la contaminación directa ambiental, sino la que produce el calentamiento global. Además, hacer saber que el mundo está preocupado por esto, que hay bonos de carbono, que el tema no es un tema leve, es importante. Algo ha pues eso. habido, No, el tema de los bonos de carbono está muy relacionado con la política que debe hacerse en este ámbito. Eh,
¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha encarado la academia la posible cooperación de los bonos de carbono como instrumento contra el cambio climático? En la Academia de Ingeniería lo que ha hecho es destacar el tema. No tenemos una injerencia directa en el proceso, pero sí nos hemos ocupado de destacando que se haga conocer el tema. Porque como bien dices, es un tema poco conocido. Así que yo creo que la Academia de Ingeniería tomó nota, lo incorporó en su trabajo, y lo va a seguir manteniendo como un elemento que hay que introducir en el conjunto de este análisis. Y una vez que se introducen estos temas en el ámbito de lo económico, eh, cobran ¿cómo diré? Una fijeza muy importante, ¿no? Ya nadie los discute. No, ya no. Todavía hay gente que discute estas cosas, pero cada vez menos. Sobre todo cuando hay que darle racionalidad. Vos hablaste de los glaciares. El tema de los glaciares es importante. Ahora hay gente que ha hecho de los glaciares una cuestión religiosa. Te pongo un ejemplo. Vos sabes que en el río Santa Cruz se están construyendo dos represas. El río Sí. Santa Cruz nace en el lago argentino. El lago argentino es un lago inmenso, tiene 15.000 kilómetros cuadrados, 1.500 kilómetros cuadrados. Tiene una capacidad de embalse fantástica. Si se suben 5 o 6 centímetros del lago, la primera de las represas, Condor Cliff, para darle un nombre aceptable, porque se llamó también Kirchner. La primera de las represas potenciaría enormemente su capacidad de producir energía si pudiera aprovecharse ese aumento de nivel del lago argentino. Bueno, alguien inventó, lo digo con conocimiento de causa, que eso afectaría a los glaciares irreversiblemente. Y no es así. Especialistas en glaciología han determinado que no tiene ningún efecto sensible. Pero nunca se pudo superar esa resistencia porque uno pone la palabra glaciar y es como religiosa. De manera que las represas están haciendo con la condición de no tocar absolutamente para nada el nivel de las aguas del lago argentino. Eso es muy importante porque la actividad minera, la minería, ha sido muy descalificada, muy maltratada a causa de esa presunta agresión a los glaciares y a las reservas acuíferas. Mira, tenemos la ley de los periglaciares y esa ley ha significado una gran resistencia a la actividad minera. Y hoy tenemos en la Argentina deformada en este sentido. Hay 8 provincias que tienen prohibida la minería a cielo abierto, Sí. que es una minería, insisto, si se respetan las normas y los estándares, la contaminación es totalmente controlable. Pero de parte de la base de que no hay capacidad para respetar eso y que hay que prohibirla. Eso es muy dañino. La Argentina podría exportar cobre como lo hace Chile porque tiene yacimientos simétricos sobre la frontera y no lo puede hacer. Además, desde otro punto de vista, la minería a cielo abierto es mucho más humana, porque si uno piensa el trabajo espantoso de los mineros sumidos ahí en el fondo de la corteza terrestre, expuestos a tantos peligros, a una tensión continua, eh, no se puede impugnar así nomás la minería a cielo abierto cuando trae esa cuota de humanidad a que me estoy refiriendo. Totalmente de acuerdo. Eh, Esto tiene que revisarse. Este conflicto con el gobernador de Chubut es un momento oportuno para revisar estas cosas. eh. Porque ese gobernador y muchos otros están en zonas mineras, pero que no están siendo explotadas. No me refiero a los hidrocarburos, a la minería. Otra acusación que se hace a la actividad minera, no solamente a ella, pero parece que fuera dirigida especialmente, es esta palabra extractiva, como si extractivo fuese un descalificativo. En realidad, todas las actividades humanas y las animales también tienen algo de extractivo porque extraen
de algunas partes de la naturaleza lo que necesitan, así como aportan a ella también, ¿no? Pero eh, el riesgo de lo extractivo, la economía extractiva, como se dice, que va contra la minería, contra la utilización de los recursos, de la tierra, sobre todo con el argumento de que son perecederos, de que van a desaparecer en corto tiempo, sin, sin necesidad de otro fenómeno, que van a desaparecer y van a dejar además una huella siniestra en los ambientes colindantes. Eh, ¿Eso qué realidad tiene? Y lo Una pregunto así, ideología. te pregunto así con rasgos casi de novela o de historieta, porque La, así se presenta el tema. la Así actividad lo veo minera, cuando se presenta. la actividad minera por definición es extractiva, pero eso no tiene nada de malo. Estamos extrayendo elementos materiales que si no se le da una utilidad no tienen ningún valor en el subsuelo, no para con el petróleo y el gas. En la actividad agrícola, la palabra extractiva tiene una connotación distinta y mayor. Se dice que la Argentina durante muchos años hizo minería en la agricultura. Cuando no se usaban abonos y las tierras fértiles se agotaban, incluso por la forma de trabajarlas. Ahora eso está desapareciendo o ha desaparecido porque hay fertilización y tratamientos donde se preserva la capacidad de producción de la tierra. Pero eso es un tema que tuvo su tratamiento histórico y despertó también una suerte de ideología en contra de los productores agrícolas extensivos y de los monopolios, ese tipo de cosas. Es un argumento político. Político ideológico, Además, nacionalista. es curioso con esto del agotamiento de los recursos naturales, sobre el cual se batía más el parche hace unos años. Pero de todos modos, hace también unos años se hablaba de que era necesario buscar las energías alternativas porque el petróleo se iba a acabar. No porque el petróleo trajera determinados problemas de contaminación, todo esto que ahora sabemos bien, no. Era que se iba a acabar y entonces la humanidad se encontraría sin un recurso energético para seguir adelante. Es curioso que ahora son tan ciertas las posibilidades de que el petróleo no se agota con facilidad, que lo que se está buscando es evitar su uso, reemplazarlo por otras energías, pero no porque se vaya a acabar. La tesis del Club de Roma, si Sí. te acuerdas, fue esa. Es un pintoresquismo de las idas y vueltas de la política ambiental, quiero decir, ¿no? Pero Eh, como en relativamente pocos años las perspectivas de estos temas ambientales varían tanto. Otro tanto sucedía con con la demografía, con la población mundial. Hace, en fin, en el tiempo del Club de Roma, 1960 y pico, menciono el Club de Roma porque fue la institución que quizás más alborotó con este tema de la superpoblación. Se consideraba que ya a muy corto plazo la Tierra no iba a poder sostener una cuota de población tan grande como había en los países principales. Y bueno, no iba a haber una crisis alimentaria terrible y energética por la superpoblación. Esos niveles de población se han alcanzado, casi podríamos decir que se han superado. Y ahora de lo que se habla en muchos países como China es del problema de la baja de la población. En Japón también se está presentando como un gran problema que la población disminuye. ¿Y para qué hablar de los europeos que ven que muchos empleos están siendo cubiertos por inmigrantes porque los nacionales no se dignan a ejercerlo? Es decir, eh, en el tema ambiental, ¿cuántas idas y vueltas hay, verdad? ha sido así. Esas teorías apocalípticas como el maltusianismo o la teoría del Club de Roma tenían un lustre muy interesante, el fatalismo, el apocalíptico.
A la gente le gusta, la atrae, ¿no? Y le da al que lo propone, al que lo anuncia, carácter de salvador y de héroe. Yo creo que las tecnologías han sido tan increíblemente evolucionadas que han disipado muchas de esas teorías. A veces esas tendían a definir como solución mágica el control de la población, el control de la natalidad, el aborto. Bueno, yo creo que la historia ha demostrado que esas cosas son superables porque la tecnología nos permite descubrir cosas nuevas que no. El gas de esquistos, el shale gas. Yo recuerdo los libros que leí en ese momento, el Club de Roma y otros libros, se anunciaba como una explotación absolutamente imposible. Sin embargo, lo estamos haciendo ahora a costos que son los costos de la explotación tradicional de antes. O sea, es posible porque se desarrolló la técnica y la técnica no es inalcanzable, sino muy fácilmente alcanzable. Yo creo que las cosas van a ir sucediendo también. Hablamos al principio de este programa del abaratamiento gradual de la energía eólica, porque los aparatos son cada vez más económicos y más mejor diseñados. Así que el hombre está siempre buscando soluciones para evitar los fatalismos que muchos anuncian. Y yo creo que esto está ocurriendo también en el plano del calentamiento global. A mucha gente le gusta hablar del derretimiento de los glaciares, y el aumento del nivel de los mares y la desaparición de Nueva York y esas cosas. Al final no creo que suceda. Y el problema, como bien dices, va a ser otro. En materia de población, el problema en todos los países europeos, o casi todos, deberían de crecer su población si no tuvieran inmigración. Pero además esta búsqueda de, ¿cómo te diré?, de filosofías políticas, de pretensiones doctrinarias, humanitarias, para enfrentar el medio ambiente, en vez de los problemas del medio ambiente, en vez de apelar a la posibilidad de soluciones reales, donde hay problemas reales también. Bueno, ahí volvemos al libro de la academia, ¿no? Cómo determinar los problemas ambientales actuales lleva casi necesariamente a encarar las soluciones. En cambio, plantearlos mal lleva a todas eh, esas ideologías, en definitiva, que se después concretan en instituciones como puede ser el aborto legal, como señalabas recién. Es decir, cuando hay un apartamiento de la objetividad, se puede ir en nombre del ambiente o en nombre de cualquier cosa a los destinos más inesperados. Hay un preconcepto, entonces se acomodan las teorías para fundamentar la tesis inicial, que es una tesis equivocada, que quiere controlar la natalidad, puede desarrollar teorías fantásticas que apuntan a la indefectible necesidad de controlar la natalidad, olvidándose a lo largo del desarrollo de las teorías de pasos intermedios y de incorporar el criterio, el elemento clave que es el cambio de la tecnología. Yo creo que ahí es el aporte que hacemos los ingenieros. Sí. En realidad, el tema de la tecnología también es otro factor de división muchas veces, ¿no? Porque ya no se habla tanto tampoco de la sociedad opulenta, de la sociedad de consumo, porque, claro, está el tema de la pobreza como alternativa. Pero la sociedad de consumo, que ha tenido tantos críticos, particularmente en la época anterior a la crisis del petróleo de fin del siglo pasado, llevaba también una crítica a la tecnología. Digo que también es algo particular cómo las críticas a elementos tan importantes para la vida humana como la tecnología se dan en épocas de prosperidad, porque en tiempos de carencia lo que se desea es tener los instrumentos para salir adelante, ¿no? Este tipo de crítica se formula cuando los problemas no acucian o no existen. Entonces, la idea de desarrollo, la idea de
del crecimiento económico, también está impugnada por muchos movimientos que siguen tomando el nombre de ecologistas. Hay una negativa a, a aceptar el valor que tiene el crecimiento económico. Y por mi parte, en fin, y por lo tuyo también, desde luego, implica el desarrollo humano en general. No puede haber un crecimiento económico aislado, tiene que haber un desarrollo en general con las virtudes humanas y trascendentales. Bueno, pero fuera de eso, existe enemistad de muchos sectores importantes vinculados a las cuestiones ambientales respecto de toda esta tecnología que precisamente trae las soluciones. Yo creo que hay un diagnóstico erróneo, ¿verdad?, de los problemas por parte de esos movimientos. ¿Cuál es tu opinión? Efectivamente, uno de esos elementos de diagnóstico erróneo es asumir que la economía se suma cero. Si alguien quiere tener más, hay otro que tiene que ceder y tener menos. Ujú. Esto está contradicho por la realidad, donde aparece el tema de la inversión y el crecimiento. El crecimiento permite que los países crezcan sin sacarles unos a otros, sino que todos se van beneficiando y se combate la pobreza. Pero es muy común la hipótesis de que hay que sacarle a algunos para darle a otros si se quiere resolver el problema de los pobres. Entonces esto deja de lado la tecnología, que no ayuda a esta hipótesis, a esta teoría. Hay un preconcepto importante cuando se habla de desarrollo. Se dice que se repudia la teoría llamada el derrame, haciendo eco a la palabra del rico Pulón, que tenía que vivir, mendigo de las migas que salían de la mesa del rico. La teoría del derrame es cierta. En los países que tienen mayor crecimiento y han llegado a niveles de riqueza más altos son los países que tienen mejor distribución del ingreso. Y si no la mejoraran, igual derrama porque la pobreza que en esos países es una pobreza mucho más leve y menos importante. O sea, hay que incorporar esto para darle sentido a la tecnología y al avance de la tecnología y a la inversión y al capital. Esto es un tema de discusión permanente. Sí, 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 sí. Lo que se ve también es que cuando hay una aplicación intensa de la ecología, de la tecnología en una sociedad determinada, se generan nuevos empleos que en una etapa anterior ni siquiera eran imaginables. Yo me pregunto, y te pregunto también, ¿no? Si la Argentina da estos pasos necesarios para justamente los que están incluidos en el marco estratégico para la transición argentina, transición energética en la Argentina, del libro de la Academia. Y si avanza con esto, es decir, llevan a cabo estas propuestas que son en sí tan realizables, eh, con el estado actual de incultura, porque, en fin, seamos crueles con nosotros mismos, el estado de incultura y de atraso educacional que existe hoy en Argentina, ¿podría acompañar la población, como ha sucedido en otros países, a, a ese salto tecnológico? No tiene que haber una población, bueno, que haya hecho, digamos, un secundario, una escuela técnica eficaz, que puedan tener un nivel de comprensión de textos, de ejercicio de la razón matemática. Eh, ¿Cómo La es la respuesta es situación? sí. La respuesta Sí, es sí. Evidentemente hay un déficit. La educación en Argentina ha tenido un deterioro grande, un deterioro secular de muchos años. Y esto lo están demostrando las pruebas PISA y todas las comparaciones que se hacen. sí, sí, Y es esto un hecho. incluye la comprensión del fenómeno económico y el técnico. Mm, Acá se compran fácilmente esas teorías de que el capital concentrado se destruye al hombre común y las cosas así. Y el vivir con lo nuestro, encerrarse a la inversión internacional, son cosas que a lo mejor van cambiando ahora. Estamos frente a una etapa distinta en la Argentina en este momento.
Es decir, que estas exhortaciones a favor del ambiente, a favor del desarrollo amigable con el ambiente, tienen su expansión también sobre muchísimos otros aspectos de la sociedad. De la educación estábamos hablando ahora y lo ratificamos, por ejemplo. Hay que lograr una sociedad más educada y más comprensiva de estos fenómenos para que la cuestión del ambiente no se abandone. No se reniega la teoría del calentamiento global y de la contaminación, pero se la trata y se la desarrolle como corresponde, que no surjan políticas públicas destructivas. Bueno, Manuel, se nos está acabando el tiempo del programa, que ha tenido un contenido no solo interesante, sino importante. Y ya sabés, como decía, desde acá tratamos de que se difundan estas verdades esenciales para el restablecimiento de la normalidad en la vida argentina. Así que muchas gracias, Manuel, otra vez. Felicitaciones por tu prédica, Fernando. Por favor. Hoy hemos conversado con el ingeniero Manuel Solanet. Nosotros nos encontraremos nuevamente el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.